Así que, muy bien. Bueno, vamos a preparar también nuestros corazones para escuchar lo que también Dios nos quiere enseñar hoy. Le vamos a pedir al Señor que su Espíritu Santo sea nuestro Maestro por excelencia y sea también hoy quien nos instruya. Amén. Muy bien. Oramos, ¿sí? Padre, en el nombre de Jesús, es que te queremos bendecir y te queremos exaltar. Queremos darte gracias por la oportunidad de conectarnos, Señor, de estar unidos en tu nombre. Gracias por la posibilidad que nos das, Señor, de, a pesar de las distancias, el horario, el trajín del día, tu Espíritu Santo nos anima, Señor, a hacer una pausa y meditar en tus asuntos. Señor, es en este mes de la Biblia que queremos darte gracias por tu palabra y gracias por cada iniciativa que vos pones en nuestros corazones, Señor, para profundizar en ella. Señor, amamos tu palabra. En verdad estamos apasionados por tu palabra. Queremos conocerte más, queremos ser más y mejores lectores de la Biblia y queremos movilizar a otros también en esta misma pasión. Señor, queremos pedirte que tu Espíritu Santo sea nuestro Maestro por excelencia y seas vos, Señor, quien hoy nos está enseñando, nos está instruyendo. Señor, seas vos quien esté tamizando también todo lo que digamos para que en nuestros corazones, Señor, quede impreso aquello que vos querés que atesoremos, Señor, lo que es práctico y lo que es útil para nuestras vidas hoy. Oramos, Señor, y te bendecimos, lo hacemos en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, muy bien. Bien. Les voy a compartir pantalla. Muy bien. Muy bien, y les voy a pedir que me pongan un pulgar para arriba, a ver alguna reacción, si se ve bien la pantalla. ¿Sí? ¿Más o menos? Excelente. Muy bien. Perfecto. Bueno, la charla de esta tarde de noche se llama ¿Por qué la Biblia es única? Y es una pequeña introducción bíblica. Vamos a ver un pequeño panorama bíblico. Vamos a intentar hacerlo en una hora, alrededor más o menos ese es el tiempo. Y bueno, ¿cuál es la intención de cada uno de estas charlas que estamos dando y otras más que vamos a dar durante este mes? Es que buscamos movilizar, apasionar y formar más y mejores lectores de la Biblia. Hay una frase que me gusta mucho y dice lo siguiente. Dice, el pueblo cristiano ha sido llamado el pueblo del libro. Y ha sido así porque la Biblia, el libro al que se hace referencia, ha sido la base de nuestra fe. La Biblia es la base de nuestra fe. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Dice, no obstante, encontramos una doble contradicción. Dice, nunca antes tuvimos frente a ella tanto acceso y facilidad, pero es el tiempo en donde menos se lee la Biblia. Y tenemos que reconocer, ¿no?, que hace algunos años atrás tener la Biblia era quizás algo un poco ambicioso, ¿no? Siglos atrás la Biblia estaba restringida solamente para un grupo selecto, en un idioma selecto, en una lengua selecta, que pocos tenían acceso a ella. Bueno, sin embargo, hoy en nuestras casas tenemos Biblias de todas las versiones, de todos los tipos, diferentes tipos de traducciones, y no solamente eso, sino que la tenemos hasta en los dispositivos, ¿no? Basta que nos pongamos una notificación, una alerta, para que nos diga cuál es el versículo bíblico que tenemos que leer hoy. Googleamos y podemos googlear cualquier texto bíblico que estemos buscando. Bueno, a pesar de que nunca antes en la historia tuvimos tanto acceso a la palabra de Dios, es el tiempo en donde menos se leen las Escrituras. Es el tiempo en donde menos se le dedica atención a la palabra, a la Biblia. Ahora, otra frase muy interesante es que la Biblia no es un libro común, ha sido llamado el libro de los libros, o sea, el libro con mayúscula. Porque la Biblia es el libro de Dios. Y acá queremos empezar a analizar un texto que me apasiona, es un texto bastante conocido, nosotros tenemos una regla memotécnica que decimos, bueno, los hebreos tienen la espada, porque bueno, justamente Hebreos 4:12 dice esto, ciertamente la palabra de Dios es viva
y poderosa. Otras versiones traducen es viva y eficaz. Dice, y más cortante que cualquier espada de 2 filos. Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Yo te animo a que ahí abras tu Biblia, si querés buscar Hebreos 4:12, porque esta charla en definitiva se trata de la Biblia, y te pido que subrayes la palabra viva, porque la palabra viva es la palabra griega sao, y en la declinación que aparece justamente en este texto, este término griego aparece en forma presente, es un verbo participio activo, y significa, o se podría traducir, la Biblia, la palabra de Dios, está siendo viva ahora, en este mismo momento. O sea, el libro que vos seguramente tenés ahora en tus manos, ¿no? Y cuando pensamos en esto ya se nos empieza a poner un poco la piel de gallina, es mucho más que letras o oraciones o capítulos y versículos en un papel. Es la palabra viviente de Dios. Lo que está diciendo el texto, y por eso me gustaba empezar con este versículo, no es que estuvo viva en el pasado, no es que estuvo viva en el momento en que el Señor la inspiró o la dictó, sino que está siendo viva en este mismo momento. En esta misma hora, la palabra de Dios está siendo viva y está viva. Está viviendo en este momento. Vamos a empezar con una pequeña introducción, ¿sí? Díganme amén, pónganme un pulgar para arriba, sí, yo sé que están vivos todos, ¿sí? Amén. Muy bien. Entonces, no sé cuántos saben, pero la palabra viva viene del griego biblion, que significa rollo, papiro o libro. Pero el término que encontramos en la palabra de Dios es el término bibliois, que es el término justamente plural de este término biblión. Y es un término que encontramos en Daniel, en capítulo 9 de Daniel, en lo que llamamos la Septuaginta, que es esta traducción del hebreo al griego, ¿no? Es la traducción del Antiguo Testamento del hebreo al griego, y ahí en Daniel capítulo 9 encontramos la palabra bibliois, que significa libros. Así que nos vamos a dar cuenta y vamos a coincidir, vamos a estar de acuerdo, en que la Biblia es mucho más que un libro, es una colección de libros. Estamos más bien frente a una biblioteca cuando estamos parados frente a la palabra de Dios o cuando abrimos la Biblia, ¿no? Y estos libros están divididos en 2 grandes secciones, tendríamos que decir, que ahora en unos instantes la vamos a ver. Esta biblioteca tiene 2 grandes secciones con muchos estantes, y estas 2 secciones son el Antiguo y el Nuevo Testamento, ¿no? Esas son las 2 secciones que tiene el libro. Pero tenemos que saber, antes de acercarnos al texto bíblico, que no siempre la Biblia estuvo en este formato como lo estamos viendo ahora. No siempre la Biblia estuvo, imagínense, mucho menos de manera digital, no siempre estuvo la YouVersion a disposición de la gente. La Biblia comienza, Dios comienza a hablar mucho antes que exista el papel. Y el primer proceso por el cual la Biblia empieza a, si queremos llamarlo de alguna manera, a hacerse presente, vuelvo a decir, no de la manera que la conocemos, pero sí de alguna manera presente en la historia del hombre, es por medio de la transmisión oral. Esta transmisión, como dice Deuteronomio capítulo 6, va a seguir por el camino y le vas a contar a los hijos y a los hijos de tus hijos, y le vas a relatar que el Señor tu Dios, el Señor uno es, ¿no? Dice, por ejemplo, la Shemá ahí en Deuteronomio capítulo 6. Y esa transmisión oral, bueno, nos vamos a dar cuenta que forma parte de la primera parte, ¿no? De la historia del pueblo de Dios. Luego fue escrita en piedras, y ahí ya se empieza de alguna manera ya empezamos a ver o a entrever algún evento bíblico, ¿no? Por ejemplo, Éxodo capítulo 20. Podríamos decir que esa sería la primer parte de la palabra de Dios escrita, y es justamente las tablas escritas en piedras, ¿no? Luego la Biblia se empezó a escribir en papiros, más adelante se escribió en rollos, por eso cuando nosotros vamos a Lucas capítulo 4 y lo vemos a Jesús enseñando en las sinagogas, ¿ustedes recuerdan qué dice el texto? El texto dice nada más ni nada menos que leyeron el rollo del profeta Isaías, ¿no? Así que imagínense todos esos rollos y demás. Pero luego cuando fueron pasando los años, bueno, se empezaron a editar copias, porque bueno, lógicamente no existía ni la fotocopiadora,
ni la imprenta iba a ser creada siglos y siglos después, y entonces estaban los copistas. Los copistas eran aquellos que estaban de alguna forma destinados a copiar la palabra, de Dios, ¿no? Y tenían que ser personas que estuvieran muy atentas, tenían que ser personas versadas, personas muy preparadas, muy capacitadas, muy formadas, porque a través de sus copias es que luego eh, iba a llegar al alcance de las personas lo que iba a ser el texto bíblico, y ese iba a ser el trabajo de los copistas. Ahora, cuando vamos a la estructura y la formación de la palabra de Dios, de la Biblia, nos vamos a dar cuenta que la Biblia es el libro más traducido, más comprado y más memorizado en toda la historia de la humanidad, y esto es sorprendente. Es el libro más traducido, más comprado, más memorizado en toda la historia de la humanidad. No hay ningún libro que se le parezca en este sentido. Pero la Biblia también fue traducida en aproximadamente 1700 idiomas. Por eso decimos que es el libro más traducido. Y podemos afirmar que la Biblia, a diferencia de otros libros, es única en su unidad. En su unidad y en su coherencia, ¿no? En su coherencia interna. A pesar de que la misma no se produjo del día, o sea, de un día para el otro. O sea, la Biblia no se escribió en 24 horas, ¿no? Sino que se escribió aproximadamente a lo largo de 1500 años. Y miren qué datos asombrosos estos. Dice que intervinieron más de 40 autores que tenían por lo menos 19 profesiones, oficios o de estratos sociales completamente distintos. Es más, a lo largo de la palabra de Dios nos vamos a encontrar en que hay diferentes géneros literarios. Nos vamos a encontrar con libros de sabiduría, nos vamos a encontrar con libros de poesía. Justamente ahora como iglesia estamos sumergidos en 30 días, le dijimos, de inmersión bíblica, donde estamos leyendo todos el libro de Proverbios. Y eso forma parte de la literatura de sabiduría. Pero después nos vamos a dar cuenta de que encontramos poesía, encontramos el género narratológico, ¿no? Donde encontramos narraciones, encontramos un género histórico, encontramos géneros proféticos, encontramos de alguna manera géneros que responden a distintos estilos literarios, y podemos darnos cuenta que cada autor tiene su propio estilo. Por eso nos empezamos a dar cuenta, y ya lo vamos a afirmar un poco más adelante, de que cuando abrimos nuestra Biblia no estamos parados frente a un escrito que partió de la mente o del corazón del hombre, sino que hay intervención divina detrás de la palabra de Dios. Y no solamente los datos que les dije recién, sino que la Biblia fue escrita en 3 idiomas distintos, que ahora en unos instantes los vamos a ver. No sé si lo sabías, pero en 3 continentes distintos fue escrita también. Y como te decía recién, con estilos literarios también distintos, tratando temas diversos y también al mismo tiempo controvertidos. Este gráfico me encanta porque resume un poco lo que decíamos recién. No es un gráfico mío, es un gráfico que me pedí prestado, diríamos, de los maestros de escuela bíblica de mi iglesia, de Cristian y Ana específicamente, que dieron justamente una de las clases que dimos de fundamentos, bibliología, y ellos tenían este cuadro que me pareció fabuloso y fascinante. Resume un poco lo que dijimos recién. Bueno, escrita por más de 40 autores, y como les decía antes, estos autores tenían diferentes profesiones o proveían de diferentes estratos sociales. Por ejemplo, Samuel era un sacerdote, David era un rey, Josué un general, Nehemías era copero del rey, Daniel un primer ministro, bueno, Lucas un médico, eso está un poquito en discusión, pero sí podemos afirmar que es un historiador. Pedro es un pescador, Mateo no nos cabe la menor duda que es un recaudador de impuestos. Podríamos decir que Moisés es alguien preparado o facultado en las mejores facultades egipcias, ¿no? Y en lo que respecta a lo militar, pero al mismo tiempo es un pastor de ovejas. Y nos empezamos a dar cuenta de, bueno, que estos autores son completamente distintos. Pero la Biblia también se escribió en diferentes tipos de lugares. Por ejemplo, Moisés escribió en el desierto. Daniel, por ejemplo, escribió en el palacio de un emperador extranjero, en Babilonia. Pablo escribió en viajes, viajando por el mundo, pero también escribió desde la cárcel. Lucas escribió acompañándolo a Pablo en sus viajes.
Juan escribió no solamente viajando, sino también desde el exilio en la isla de Patmos. Y acá están los 3 continentes que te decía recién: Asia, África y Europa. La Biblia se escribió en 3 idiomas, ¿no? En hebreo, el hebreo que se utilizó para escribir casi todo el Antiguo Testamento, el arameo, que vendría a ser como ese idioma un poco puente, ¿no? Porque es un idioma que empieza a gestarse luego del cautiverio, principalmente después del cautiverio asirio y babilónico, y podemos encontrar extractos del libro de Daniel escritos en arameo, y vemos a un Jesús hablando arameo también. Pero también se escribió, y la gran mayor parte, o la mayoría de la parte del Nuevo Testamento, se escribió en griego, lo que conocemos griego koiné, ¿no? Que es el griego popular, el griego que hablaba la gente. Pero justamente, présteme atención acá, el griego koiné es uno de los idiomas más ricos que ha existido en la historia de la humanidad. Y frente a esto pensamos qué interesante que es que Dios haya elegido ese tiempo, ese momento de la historia de la humanidad, un idioma tan universal. El Imperio Romano lo había de alguna manera impuesto como lengua universal, pero un idioma no solamente universal, sino que al mismo tiempo tan rico y tan profundo para decidir escribir en ese idioma lo que conocemos como el Nuevo Testamento. Ahora, la Biblia es extremadamente diversa. Basta que abramos la Biblia en cualquier sector y recorramos algunas páginas para que nos demos cuenta de que trata temas completamente diversos, pero está unida por un solo tema, y es la historia de la salvación del hombre por medio de Jesucristo. De tapa a tapa, el tema principal que vemos alrededor de todas las Escrituras desarrollándose es el tema de la redención del hombre. Dios quiere redimir al hombre, Dios quiere reconciliar al hombre consigo mismo, Dios quiere perdonarlo, y eso lo va a hacer por medio de Jesús. Vamos a la Biblia. Hay un texto muy interesante que es el texto de Juan capítulo 5, versículo 39. Dice lo siguiente: ustedes estudian las Escrituras a fondo porque piensan que ellas les dan vida eterna, pero las Escrituras me señalan a mí. Reina Valera 1960 dice: pero las Escrituras, ellas son las que dan testimonio de mí. Por eso es que podemos afirmar que toda la Escritura, desde Génesis hasta Apocalipsis, apuntan continuamente y de manera continua hacia la persona de Jesús. Y esto que venimos hablando, esto de escribir, de que una compilación de libros se escriba a lo largo de 1500 años, en 3 continentes diferentes, por más de 40 autores, con distintas profesiones, con distintos niveles de instrucción, y que tenga un hilo coherente y conductor, y que tenga una unidad, esto solamente lo podría hacer Dios. No hay mente humana que pudiera llegar a desarrollar esta obra literaria, que es la palabra de Dios, la palabra viviente, como estábamos diciendo recién. Y esta imagen me encanta, pero no es mía tampoco, la utiliza mi suegro se llama José, y es la imagen de que, imagínense ustedes, ¿no? Vamos a poner un ejemplo, que a lo largo de 1500 años nosotros le pidamos a 40 escultores que formen una parte de un jarrón, y que cada una de esas partes tiene que amalgamar, tiene que congeniar perfectamente con la otra, de forma tal que cuando se unan todas las piezas, formen un jarrón perfecto, uniforme y sin grietas. Bueno, sería imposible, sería imposible. Bueno, de la misma manera, la única forma en que la Biblia puede tener ese eje temático y esa unidad literaria es solamente por medio de Dios y por medio de la obra del Espíritu Santo. La Biblia entonces podemos afirmar, para los que les gusta anotar, podemos afirmar que tiene un solo autor intelectual, que es Dios, un solo personaje central, que es Jesucristo, un solo trasfondo, que es el hombre y la historia del hombre, un solo mensaje, que es el mensaje de la salvación, un plan de acción, que es redimir al hombre, reconciliar al hombre, y un llamado constante a través de la historia bíblica, que es el llamado al arrepentimiento, a volverse a Dios, a reconciliarse con Dios. Ese es el llamado constante que Dios está haciendo a lo largo de toda la literatura bíblica.
Bueno, acá vamos a ver un pequeño gráfico. Esta sería como la biblioteca, si ustedes me permiten, del Antiguo Testamento. Este gráfico me encanta, ¿no? Ahí encontramos la ley, los libros históricos, los libros poéticos y de sabiduría, los profetas mayores y los profetas menores, ¿no? Ahí en la ley encontramos el Pentateuco, Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Después están los libros históricos, ¿no? Que empiezan en Josué y terminan en Esther. Los libros poéticos o de sabiduría, Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantares, y los profetas mayores y menores que se dividen en dos secciones. ¿Alguien sabe, si se anima a escribirme por el chat, por qué se dividen profetas mayores y profetas menores? Por el chat, a ver, ¿quién lo escribe más rápido? ¿Será por importancia? Muy bien, ahí Matías está afilado por el tamaño de los textos. Muy bien, por el tamaño que tenían los textos, ¿no? Estos rollos eran mucho más grandes y por eso se los llama profetas mayores y profetas menores. Pero también encontramos la biblioteca del Nuevo Testamento. Y la biblioteca del Nuevo Testamento está un poco más reducida, ¿no? El Antiguo Testamento tiene 39 libros, el Nuevo Testamento tiene 26. Y ahí encontramos en la biblioteca del Nuevo Testamento, diríamos, los distintos estantes, y están los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Mateo, Marcos y Lucas son los evangelios sinópticos, ¿no? Se cree que Mateo y Lucas tomaron como fuente a Marcos. Después están los libros históricos, como Hechos, en esta oportunidad hay un solo libro histórico. Pero después encontramos las cartas paulinas, las cartas que escribe Pablo, encontramos las cartas generales, y finalmente también encontramos una sola unidad literaria de literatura profética, que es el libro de Apocalipsis. Ahora, es interesante que tanto en los evangelios como en los históricos es donde encontramos el gran contenido narratológico, ¿no? Las narraciones, las historias contadas, donde pareciera que hay un narrador que nos cuenta qué es lo que está sucediendo y qué es lo que está aconteciendo en cada una de las circunstancias, la encontramos, diríamos, en el estante de arriba. Luego, el estante del medio, una obra muy prolongada, podríamos decir, un gran contenido literario, es el contenido paulino, la teología paulina. Y finalmente encontramos las cartas generales, que bueno, encontramos la carta a los hebreos, ¿no? De un autor anónimo, más desconocido, eso seguramente sea tema para otro webinar, ¿no? ¿Quién es el autor detrás de la carta a los hebreos? Bueno, la carta de Santiago, el autor de Pedro también, las cartas de Juan, las cartas de Judas, ¿no? Ahora, ¿cómo se formó y cómo fue escrita la Biblia? Bueno, recién les tiré unos datos, pero a ver, para jugar un rato en el chat, ¿cuántos libros dijimos que tiene la Biblia? ¿Quién me puede ayudar? A ver quién está más rápido con los dedos. 66, dice Andrea. Excelente, excelente, perfecto. Muy bien, hasta ahí. ¿Y el Antiguo Testamento cuántos libros tiene? 39, perfecto, perfecto. ¿Y el Nuevo Testamento, entonces? Hay que hacer la cuenta nomás. Andrea, muy bien, 27, Valeria, excelente, excelente. Muy bien, ahí también la familia Reynoso contestando. Entonces, bueno, tenemos una biblioteca de 66 libros. Ahora, la pregunta que nos hacemos es, ¿cómo se formó la Biblia, ¿no? ¿Cómo fue escrita? Y acá hay que hablar de dos palabras que son profundas, pero al mismo tiempo importante que nosotros entendamos la diferencia entre ambas en esta noche. Y una es el término revelación y el otro es el término inspiración. Y revelación viene del latín, de la palabra revelatio, que significa nada más ni nada menos que quitar el velo. Quiere decir que es la totalidad de los modos por los cuales Dios se da a conocer. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que el hombre tiene los ojos, tiene la mirada como si fuera como una venda, como si un velo estuviera cubriendo la mirada del hombre. Y al hombre por sus propios medios le es imposible conocer a Dios o ver a Dios. La única forma en que el hombre puede ver a Dios es que ese velo se le sea retirado, que le sea quitado. Y esa acción de quitar el velo es la que Dios propicia en nuestras vidas, y esa acción se llama revelación. Y nos vamos a dar cuenta, en teología se usan dos tipos de revelaciones, o se hablan a grosso modo de dos tipos de revelaciones. Uno es la revelación general
y la otra es la revelación especial. Y cuando hablamos de revelación general no estamos refiriendo a la naturaleza, al mundo que nos rodea y aún al propio hombre, ¿no? Basta que nosotros miremos a nuestro alrededor para que nos demos cuenta de que existe un Dios creador y diseñador de todas las cosas. ¿No? Nosotros que vivimos en Bariloche, hay gente que está conectada a diferentes lugares del país, y bueno, sé que hay gente de Venezuela, de Chile, de otros lugares. Nosotros que estamos en Bariloche vemos las montañas, la inmensidad de las montañas, vemos la hermosura del paisaje, el clima, vemos cómo cambia, que pareciera que hay un artista que está pintando el paisaje cada día y cada día es distinto al otro. Nos damos cuenta que hay un creador de todas las cosas. Bueno, y a ese tipo de revelación la llamamos revelación general, ¿no? Aún por el mundo que nos rodea, ¿no? Basta que nosotros veamos el mundo que nos circunda, ¿no? Los animales, la creación. Empezamos a entender que hay un creador detrás de la obra. Pero aún por el propio hombre. Basta, ustedes saben que además de estudiar teología, soy especialista en ortopedia, ¿no? Y cuando uno estudia materias como anatomía, fisiología, embriología, nos damos cuenta que el hombre es una creación perfecta. Basta que cada uno de nosotros, sin ser profesionales de la salud, miremos nuestras propias manos, veamos la movilidad que tienen nuestros dedos, veamos la perfección de nuestra vista, más allá que algunos usamos anteojos, pero la perfección del mecanismo, del canal auditivo, la perfección del sistema nervioso, para que nosotros nos demos cuenta que el hombre no solamente es creado a imagen y semejanza de Dios, sino que el hombre es una máquina perfecta, es una creación perfecta. Yo específicamente al área de salud me dedico al área de la ortopedia y les puedo decir con completa seguridad que por muy bueno que sea el ortopedista, reemplazar un miembro que ha sido amputado es casi imposible por mucho más avances que haya habido en la tecnología, en la historia de la tecnología del hombre. Por mucho más que haya avanzado la tecnología, la perfección que tienen los movimientos, por ejemplo, de una rodilla humana, son imposibles, casi imposibles replicarlos por el hombre. Y el salmista dice un poco esto, ¿no? Acerca de esta revelación general. Dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia las obras de sus manos. Un día emite palabra a otro y una noche a otra noche declara sabiduría, ¿no? Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia las obras de sus manos. Era lo que decíamos recién. Y Romanos 1:20, Pablo escribe algo similar. Dice, porque las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. De modo, dice, que no tienen excusa, ¿no? No tenemos excusa para decir de que no existe Dios. Bueno, recibimos la revelación general, pero dijimos que había una segunda revelación, y que era una revelación especial, y era esa revelación donde Dios da un mensaje concreto, un mensaje específico. Dios le da un mensaje al hombre y lo hace por medio de sueños, lo hace por medio de visiones, lo hace por medio de señales, lo hace por medio de ángeles, lo hace por medio de milagros, lo hace por medio del testimonio de otros hermanos en la fe, ¿no? Alguien que le comparte su fe a otro, bueno, está compartiendo esa revelación especial de Dios. Y nos vamos a dar cuenta que Dios mismo le interesaba que este tipo de revelación sea de alguna manera escrita, que este tipo de revelación sea documentada. Por ejemplo, en Éxodo capítulo 34, versículo 27, dice, después el Señor le dijo a Moisés, escribe todas estas instrucciones, escribe, subrayemos ahí, escribe todas estas instrucciones, porque ellas indican las condiciones del pacto que hago contigo y con Israel. Dios estaba haciendo un pacto entre él mismo e Israel y le dice a Moisés que escriba todas las condiciones, para que estas condiciones sean leídas de generación en generación. Isaías 8:1 dice, me dijo Jehová, toma una tabla grande y escribe en ella con caracteres legibles, para que otros lo pudieran leer. A Dios le interesaba que esta revelación especial sea escrita y sea documentada.
Saben que la Biblia contiene la biografía autorizada de la máxima revelación de Dios, que es Jesucristo. O sea, cuando hablamos de la revelación general, vemos que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia las obras de sus manos. Cuando vamos a Romanos 1:20 nos vamos dando cuenta que las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y deidad, o sea, el poder eterno de Dios y la deidad de Dios se hacen claramente visibles por medio de las cosas hechas, pero hay una máxima revelación de Dios y ese es Jesucristo. Jesucristo es la máxima revelación de Dios. Por eso Jesús va a decirle a sus discípulos, el que quiere ver a Dios, me tiene que ver a mí. Juan mismo va a escribir en su prólogo, Juan capítulo 1, va a decir, a Dios nadie lo vio jamás. Quien le ha dado a conocer es el unigénito Hijo del Padre. Por eso volvemos al texto de Juan capítulo 5, versículo 39. Dice, ustedes estudian las Escrituras a fondo porque piensan que en ellas le dan la vida eterna, pero las Escrituras me señalan a mí. Toda la Biblia, como dijimos en la charla anterior, toda la Biblia es cristocéntrica. Jesús es el centro de toda la Biblia. ¿Estamos de acuerdo hasta acá? Sí, a ver, pónganme una reacción, algo en el chat. ¿Qué les parece? ¿Qué opiniones tienen? Algunos comentarios que aprovechamos y los leemos. Porque ahora vamos a empezar a hablar acerca de la humanidad y la divinidad de la palabra de Dios. Nos vamos a dar cuenta que la Biblia es una simbiosis, es una unidad perfecta entre el hombre y Dios. Porque nos volvemos a hacer la pregunta, ¿no? ¿Cómo fue escrita la Biblia? Bueno, recién hablamos de la revelación, pero ahora vamos a hablar de otro concepto, que es el concepto de inspiración. Y para eso vamos a ir a la palabra de Dios. Vamos a ir a 2 Timoteo, capítulo 3, versículo 16. 2 Timoteo, capítulo 3, versículo 16, es un pasaje famoso, seguramente muchos de ustedes se lo saben de memoria, y dice, toda la escritura es inspirada por Dios, y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y ahí te voy a pedir que subrayes la palabra toda y que subrayes la palabra inspirada. La palabra toda es el término griego pasá, y que quiere decir todo, pero absolutamente todo. O sea, no es algunas cosas, ni siquiera es la gran mayoría de las cosas. Este término pasá es un todo abarcativo, un todo perfecto, un todo completo. Se podría traducir como sin que nada quede afuera. Quiere decir que toda, absolutamente toda, no hay ni una sola parte de la palabra de Dios que no sea inspirada por Dios. Ni una sola parte. Y ya alguno debe estar pensando y decir, no, sí, Hernán, hay una parte. Hay una parte. Y a ver, y les voy a dejar el chat abierto para ver si alguno me dice cuál es la parte de la Biblia que no fue inspirada por Dios. Los dejo pensar un ratito, ¿sí? Me dejo el chat ahí al costado. Si alguno lo sabe, si no se lo digo en unos minutos. Hay una parte de la palabra de Dios donde Dios mismo dice de que Él no inspiró esas palabras. Bueno, la primera palabra que subrayamos en 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 16, es justamente la palabra toda. Toda la escritura es inspirada por Dios. Pero hay una segunda palabra, que es la palabra seos neustos, que significa Dios y significa soplo, respirar o insuflar. Y esto significa inspirar. Y es el medio que Dios utilizó. Es el medio que Dios utilizó para inspirar a los autores divinos. Sería como que Dios sopló en ellos, respiró en ellos, de la misma forma que sopló aliento de vida, sopló en ellos su palabra viva, su palabra viviente. ¿Alguno sacó cuál es la parte que les decía? ¿Se acuerdan cuando Dios les dice a los amigos de Job, les dice que Él no había hablado por medio de ellos? Y a veces utilizamos, ¿no?, versículos del libro de Job, palabras preciosas que pareciera que dicen los amigos de Job, que pareciera que son palabra misma de Dios, ¿no? Pero Dios mismo afirma que esas palabras no habían sido inspiradas por Él, que ellos no hablaron por parte suya.
Así que muy bien a los que por ahí lo sacaron y no lo llegaron a escribir. Pero el texto de 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, nos dice que toda la escritura es inspirada por Dios. Y lo que está de tapa a tapa, Dios nos está de alguna manera dejando un mensaje que es inspirado por Él, y de alguna manera de eso no podemos tener ninguna duda. Así que toda la escritura es inspirada. Ahora, cuando hablamos de inspiración, hablamos de distintos tipos de inspiraciones. Y hay algunos tipos de inspiraciones que nos vamos a dar cuenta que no coinciden con el tipo de inspiración a la cual nosotros nos referimos cuando estamos hablando de la palabra de Dios. Y por ejemplo, la inspiración natural. Y esta es una teoría que sugiere de que no hay nada sobrenatural, no hay nada misterioso o ninguna obra especial del Espíritu Santo sobre los escritores bíblicos, sino que esta teoría de la inspiración natural va a afirmar que los autores bíblicos tuvieron una inspiración semejante como la que pudo tener Mahoma, o como la que pudo tener Confucio, o la que pudo tener Shakespeare. Y lógicamente nosotros no comulgamos con este tipo de inspiración. Nos damos cuenta que la palabra de Dios no pudo haber sido inspirada de este tipo de manera. Otro tipo de inspiración con la cual nosotros no coincidimos es con el término iluminación, ¿no? Y esta teoría sostiene que la misma iluminación que recibieron los autores bíblicos es la misma iluminación que puede operar sobre todos los cristianos, aún los de hoy en día, es decir, sobre tu vida y sobre mi vida. ¿Y cuál es el riesgo de este tipo de iluminación? Es que entonces cualquiera de nosotros podríamos empezar a escribir una nueva Biblia, o añadirle capítulos a la Biblia, o añadir nuevas revelaciones, como han hecho, por ejemplo, los mormones. Y nosotros entendemos y creemos y profesamos, creemos en un canon cerrado. Creemos que el canon bíblico está cerrado y que es completo. Hoy vamos a ver si llegamos a ver algo del canon bíblico, al menos un pequeño pantallazo, dependiendo del tiempo, pero nosotros creemos que el canon bíblico está cerrado y que la inspiración del Espíritu Santo sobre la vida de los autores bíblicos terminó ese tipo de inspiración en el momento que se cerró el canon bíblico. En el momento en que se terminó de escribir, y principalmente cuando se origina el canon, es cuando se decide, bueno, estos van a ser los libros que están dentro de la palabra de Dios. Ni uno más, ni uno menos. Hay muchos libros buenos, a mí me encantan los libros, ¿no? Y basta, algunos ya han venido acá, si han visto la biblioteca que tenemos, siempre que puedo trato de comprarme un libro. Si voy a regalar un libro, me compro alguno para mí también y le regalo alguno a Mariana. Nos encantan los libros, hay libros que son muy buenos y que yo tengo que reconocer que son inspirados, pero ninguno de esos es la palabra de Dios. Ninguno de esos es la palabra de Dios. Ahora, tampoco creemos en un tipo de inspiración mecánica o dictado, porque esto propone que los autores bíblicos fueron instrumentos pasivos de Dios. Y esto sugiere que el Espíritu Santo le dictó a los autores bíblicos palabra por palabra, como si el autor del texto bíblico le diría a Moisés, le hubiese dicho a Moisés: en el principio creó Dios los cielos y la tierra, punto, y continúa. Bueno, no creemos en este tipo de inspiración, porque de esta manera nosotros no podríamos explicar los distintos estilos literarios que encontramos en la palabra de Dios. Y algunos me va a decir, bueno, Hernán, ¿a qué te referís cuando te referís con estilo? Bueno, ¿se acuerdan el estante de arriba de la biblioteca del Nuevo Testamento? Nosotros decíamos en ese estante estaba principalmente la literatura narratológica, ¿no? Los textos narrativos, en gran porcentaje, en gran medida están ahí, los evangelios y el libro de los Hechos. Bueno, nos vamos a dar cuenta que el libro de Mateo tiene un griego que es mucho más profundo, que es mucho más difícil, que es mucho más complejo de leer, que uno tiene que tener un nivel más alto para leerlo quizás en un traslineal o para leerlo del griego directamente, que por ejemplo el griego de Marcos. Nos damos cuenta que es un griego más simple. Y nos vamos a dar cuenta que la profundidad teológica de la carta a los hebreos tiene un contenido teológico de alguien que ha sido formado no solamente en la parte levítica sacerdotal,
sino también en la teología del Antiguo Testamento. Y a eso me refiero con que hay distintos estilos literarios, no solamente distintos géneros literarios, sino estilos literarios dentro de los mismos géneros. Entonces, si nosotros no creemos ni en una inspiración mecánica, ni en un dictado, no creemos en una iluminación, ¿en qué tipo de inspiración creemos o entendemos que es la correcta? Bueno, nosotros entendemos que la correcta es la teoría dinámica, que sugiere que Dios dirigió a los escritores bíblicos en sus pensamientos y conceptos. Y estos los expresaron con sus palabras, con sus pensamientos, con su personalidad, con su formación, y aún, si ustedes me permiten, con su situación vital, eso que los teólogos llaman sit leven, ¿no? Con el momento que estaban viviendo. El momento que estaban viviendo fue crucial para que estos autores bíblicos escribieran de la forma que lo hicieron. Y esta es la teoría dinámica. Por eso podemos afirmar de que Dios no ha anulado la personalidad de los autores bíblicos, ni ha anulado su formación, ni su momento vital, como les decía recién, ni su formación, ni su teología. Pero todo esto ha sido inspirado y capitalizado por el obrar del Espíritu Santo. Quiere decir que el Espíritu Santo inspiró la palabra de Dios en ellos y capitalizó todo el ser de la persona para poder generar la obra literaria. Por eso podemos decir que Dios es el autor intelectual de las Escrituras. Dios es el autor detrás de las Escrituras. Y los autores bíblicos podríamos llamarlos que son los autores materiales de la palabra de Dios. Dios es el autor intelectual y los autores bíblicos son los autores materiales. Por eso a mí me encanta esta frase, si se la quieren anotar. La Biblia es un libro 100% divino y 100% humano. Completamente divino y completamente humano. Ninguno a medias. Ninguno a medias. Sino que 100% ambos conceptos y ambos sujetos. Y esta frase dice lo siguiente: la palabra de Dios es un libro de fe, ¿no? Porque demanda fe de aquellos que la leen, y es para los cristianos, y acá quisiera que subrayes, que te lo anotes por ahí, es para nosotros los cristianos el único libro autoritativo que transmite una norma de práctica. O sea, del único libro del cual nosotros hacemos doctrina, que significa de alguna manera la manera de practicar nuestra fe, las normas prácticas de nuestra fe, del único libro donde sacamos doctrinas de la palabra de Dios. Hay libros que nos dan muy buenos consejos, hay libros que nos dan muy buenos principios, pero del único libro que transmite norma de fe y práctica, esa es la palabra de Dios. ¿Estamos de acuerdo hasta acá? Yo te animo ahí a escribir algún pensamiento. ¿Qué es lo que viene a tu mente? ¿Estás de acuerdo? ¿No estás de acuerdo? Bueno, ahí ponen que les parece interesante la exposición, al menos hasta este momento. Estamos por meternos en el mundo de las traducciones, y a mí este es un tema que me apasiona, que me encanta. Haceme un pulgar para arriba, haceme señal de vida, que estás vivo. Sí, totalmente de acuerdo, me ponen por ahí. Excelente. Muy bien, ahí hay algún que otro pulgar para arriba. Muy bien. Avanzamos con las traducciones, ¿sí? Muchas veces me preguntan, bueno, ¿cuál es la mejor traducción? Bueno, ahí ponen, yo soy un milagro, le creo a Dios, lo conozco y sé de su poder en mi vida. Amén. Manu pone, excelente. Hay otro que se me pasó un poquito para arriba. Santos pone pulgar para arriba. Sí, totalmente de acuerdo. Excelente. Muy bien. Muy bien. Como les decía recién, o decíamos hace unos minutos atrás, la Biblia fue escrita a grosso modo en 3 idiomas, ¿no? El hebreo, casi todo el Antiguo Testamento escrito en hebreo, ese idioma puente que le diríamos que es el arameo, ¿no? Luego de la cautividad, como les decía antes, encontramos porciones en Daniel, y en griego koiné, que era el idioma popular y global de la época. Y ahora, cuando hablamos de traducciones, es importante que nosotros sepamos esto. Toda traducción es una interpretación.
cada vez que estamos traduciendo la palabra de Dios. Es más, cuando hacemos los ejercicios de traducción, ¿no? Primero hacemos los ejercicios de transliteración, ¿no? Cuando transliteramos del hebreo o del griego a nuestra lengua, bueno, cuando después hacemos una traducción más pulida, estamos nada más y nada menos que traduciendo nosotros mismos el texto. Y nos vamos a dar cuenta que hay limitaciones del idioma. El idioma castellano es limitado, y los distintos tipos de traducciones bíblicas, como por ejemplo Reina Valera o Palabra de Dios para Todos, tienen sus puntos fuertes y tienen también sus puntos débiles. En la charla pasada damos este ejemplo y para mí es uno de los mejores, porque es uno de los textos más conocidos. Juan capítulo 3, versículo 16. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Pero yo les decía la vez pasada que cuando vamos al clásico análisis sintáctico, ¿no?, de la lengua española, el que nos enseñaron en el colegio, bueno, nos vamos a dar cuenta que las oraciones nosotros no las desarrollamos de esta manera, sino que nosotros desarrollamos primero el sujeto, después el verbo y el predicado, ¿no? O diríamos el verbo y el objeto de la acción. Entonces nosotros en castellano no hablamos porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. Nosotros más bien, ¿cómo hablamos? Dios, ese es el sujeto, amó es la acción, y amó tanto al mundo, el mundo es el objeto de ese amor, que dio a su Hijo único, ¿no? Esa es la manera en que nosotros hablamos. Entonces empezamos a darnos cuenta que cuando empezamos a abrazar las traducciones o nos sumergimos en las traducciones bíblicas, nos vamos a dar cuenta que nuestro idioma es limitado, ¿no? Y acá hay dos autores que los citamos la vez anterior y que me parece que es importante que los volvamos a repasar, y son Nida y Busetti, ¿no? Nida es el autor del marco teórico de las traducciones modernas, ¿no? Decimos que es como el padre de las traducciones modernas. Y él dice que hay dos tipos de traducciones, una traducción literal y una traducción dinámica. Pero Busetti, que es otro autor, él plantea que hay tres tipos de traducciones, y a mí, uniendo un poco las dos, y a mi profesor de exégesis también, él nos las enseñó de esa manera, y es de la manera que yo lo he abrazado y que me parece la forma más clara. Él dice que hay tres tipos de traducciones. Está la imitación formal o literal, que es traducir palabra por palabra cada una de las palabras o los términos que componen la oración, y ahí encontramos la Reina Valera 1960, la Biblia de las Américas o la Biblia de Jerusalén. Vamos a encontrar otra que es de equivalencia funcional, que es una traducción más dinámica, como la NBI, la NTV, la Biblia del lenguaje sencillo, o la Palabra de Dios para Todos. Y después vamos a encontrar la correspondencia libre, o que algunos llaman también paráfrasis, ¿no? Que no es exactamente lo mismo, pero es para que tengamos un concepto. Entonces, bueno, la vez pasada les había dado un ejemplo, ahora estuvimos buscando otro, y bueno, este sería otro ejemplo, y es el ejemplo de, por ejemplo, de esta palabra, ¿no? Si nosotros tuviéramos que, dependiendo del sistema de traducción, definir esta palabra, por ejemplo, la frase es come rain or come shine. Y en la imitación formal, diríamos, en una Reina Valera 1960 o Biblia de las Américas, traduciría palabra por palabra, ¿no? Entonces, cuando hacemos palabra por palabra, come significa venga, lluvia, rain significa lluvia, are significa come, venga, shine, brillo. Entonces, venga lluvia o venga brillo. Y la verdad es que mucho no nos dice esa palabra. Esa frase así armada, mucho no nos dice. Pero una equivalencia funcional como NBI o NTV o Biblia en lenguaje sencillo, bueno, ya le va a imprimir un sentido a las circunstancias y va a tratar de analizar el contexto del texto y va a tratar de hacer una traducción más funcional, ¿no? ¿Qué es lo que significa? Y eso significa no importa las circunstancias. Y cuando vamos a una correspondencia libre, donde ahí, bueno, ya no hay tantas limitaciones, la frase, en resumidas cuentas, en inglés se utiliza para decir voy a estar en ese lugar donde vos me citaste, o en el partido, o en la obra de teatro, voy a estar aunque llueva, truene o relampaguee. Y ahí la entendemos bien, ¿no? Pero fíjense que cuando nosotros queremos hacer exégesis, nos vamos a dar cuenta que ahí se fue el venga, se fue la lluvia, ya no habla más de la lluvia, se fue el otro venga y se fue el brillo. Entonces, ¿qué tipo de traducción voy a usar? Y a mí me gusta responder de esta manera. Depende para qué y depende para quién.
Y cada vez que hablo esto, a mí me gusta que esto nos quede bien en claro. ¿Cuál es la Biblia que yo voy a usar? Reina Valera 1960, la Biblia de las Américas, NBI, NTV. Bueno, depende para qué. Si yo voy a hacer una exégesis bíblica, un estudio exegético, voy a irme a una Biblia de imitación más formal, porque a mí me interesa analizar palabra por palabra, término por término. Y si tengo las herramientas dadas, voy a intentar ir a alguno de los idiomas originales, para poder también yo generar mi propia transliteración. Ahora, si yo voy a hablar a un público joven o adolescente, si me invitan a predicar en la reunión de jóvenes o a tener un devocional, ¿no?, con los chicos, bueno, yo voy a usar una Biblia que se entiende, que ellos la puedan entender y que al momento de leerla no les parezca que el texto bíblico o que la Biblia es tan inalcanzable que ellos nunca la van a poder leer. Y este es un riesgo que quizás muchos de ustedes no estén de acuerdo, ¿no? Quizás alguno, no, gracias a Dios, no está en el Zoom el dislike, ¿no?, el pulgar para abajo, pero alguno, no sé, me va a hacer algún tipo de reacción que no sea pulgar para arriba, pero eso muchas veces no lo queremos entender. Y nosotros intentamos transmitir el mensaje de Dios, la palabra de Dios, en la versión que a nosotros nos gusta, sin importarnos el público, sin importarnos los espectadores. Entonces, ¿qué versión voy a usar? Bueno, depende para qué y depende para quién. Un ejemplo de esto, claro, es el siguiente. Por ejemplo, es el Salmo 1, versículo 1. Es conocidísimo. Dice, el Salmo 1, versículo 1, dice, ahí me escribieron algo en el chat y me avisan, me dicen, qué interesante lo que acabas de decir, una herramienta muy útil. Dice, bueno, gloria a Dios. Pensé que ya me estaban dando dislike para abajo. No. Ahora, el Salmo 1, versículo 1, dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Y yo quiero que te subrayes la palabra escarnecedor. Y que si vos te animás, ahí rápido, sin leer las versiones de abajo, si ya lo leíste no vale, pero ¿qué significa la palabra escarnecedor? ¿Alguien lo sabe? Escarnecedor. Dice que bienaventurado el varón que no se sentó en silla de escarnecedores. Bueno, nos vamos dando cuenta, o no aparecen las respuestas tan rápidas, ¿no? Burladores, dice, muy bien, esa sería la definición más literal. Pero nos vamos a dar cuenta que escarnecedor no es una palabra que nosotros utilizamos a menos en el año 2022. Yo hoy tengo 38 años, casi 40, y tengo que reconocer que la palabra escarnecedor fuera de la Biblia no la he escuchado en mi vida. ¿Cuánto más? Un adolescente de 16 años, un joven, no sé, mis hijas que tienen 12 y 10 años, van a entender cuando lean la palabra escarnecedor. Y ojo, y con esto no estoy diciendo que la Reina Valera no es una versión. Yo todos los textos bíblicos que me aprendo en memoria me los aprendo de Reina Valera 1960. Me encanta. Pero tenemos que reconocer que es para un público limitado. NBI, miren cómo traduce. Dichoso el hombre que no sigue el consejo de los malvados, ni se detiene en la senda de los pecadores, ni cultiva la amistad de los blasfemos. Y ahí NBI ya le empieza a dar una interpretación. En vez de decir escarnecedores o burladores, dice blasfemos. Ahora, cuando vamos a la palabra de Dios para todos, dice, afortunado el que no sigue el consejo de los perversos, ni el ejemplo de los pecadores, ni se une con los que andan burlándose de todo. Ahora, lo que tenemos que reconocer es que se entiende más palabra de Dios para todos, es una interpretación un poco más actual, se entiende más, pero tiene más interpretación. Y cuanto más interpretación tiene el texto bíblico, yo más me alejo del original. Fíjense que NBI traduce blasfemo, palabra de Dios para todos, traduce burladores, ¿no? Aquellos que se burlan. Bueno, para hablar del canon bíblico, a grosso modo tenemos que decir que es la vara con que se midió y de alguna forma cuáles fueron los límites que pusieron en los distintos tipos o tiempos de la historia de la iglesia para decir, bueno, la palabra de Dios llega desde este punto hasta este punto, no se agrega y no se saca nada más. En el Antiguo Testamento lo que ustedes tienen que saber es que estuvo el famoso concilio de Jamnia, que estuvo en el año 90 después de Cristo y fue para definir el canon del Antiguo Testamento. Ahí se definieron lo que tenemos nosotros hoy como el Antiguo Testamento, ¿no? Lo que es la Tanaj, ¿no? Que contiene la Torá y tiene el resto de los escritos. Ahora,
en el 140 después de Cristo, ahí me estaban poniendo, a ver si lo puedo leer. Es real, yo estuve en esa postura de no salgo de la Reina Valera 1960, pero también era más fácil malinterpretar o no entender la palabra. Cuando Dios quitó el velo, fue realmente bendecida con la palabra de Dios, absorber todo el nutriente. Perfecto, muy lindo aporte. Gracias, Mica. Ahora, en el 140, y acá pongo entre comillas, gracias a Marción. ¿Por qué pongo entre comillas? Porque gracias a Marción el hereje, la iglesia se vio forzada a formar su propio canon, porque Marción en el 140 propone su propio canon de la palabra de Dios. Y en su propio canon va a sacar todo lo que es el concepto o la tradición o la relación que tenga el cristianismo con el judaísmo. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a dejar un evangelio que está directamente apuntado a los gentiles, que es el evangelio de Lucas, va a tratar de concentrar todos los evangelios en ese evangelio y va a dejar solamente 10 cartas paulinas y va a decir, bueno, muchachos, este es el canon bíblico. Bueno, esto forzó a la iglesia a formar su propio canon. Y por eso es que a mí me gustaría que vos te anotes esta frase. Y es que la iglesia se vio en la necesidad de proteger el concepto de un canon cerrado a través de la historia. Porque por los distintos movimientos heréticos, personas que le querían agregar o que querían sacar contenido a la palabra de Dios, la iglesia siempre se vio en la necesidad de proteger el concepto de un canon cerrado. Pero prestame atención a esto. Hoy en día, la iglesia tiene que hacerlo más que nunca. Vos y yo en este tiempo, más que nunca, tenemos que defender la idea de un canon cerrado, de que la Biblia es lo que nosotros conocemos, ni un libro más, ni un libro menos. Tenemos que creer en verdad que todo lo que Dios quiso revelarnos a través de su palabra ya está estipulado dentro de la palabra de Dios, sea la versión que sea. Miren, hermanos, a mí no me gusta hablar mucho de los títulos que uno pudiera haber obtenido, la formación que uno pudiera haber alcanzado. Pero lo que te puedo decir con todos los años que he estudiado, lo que el Señor me ha permitido estudiar y prepararme, capacitarme, que la gran mayoría de las versiones bíblicas son buenas versiones. Son versiones cristocéntricas. De las que yo te nombré, la NTV, la NBI, Biblia en lenguaje sencillo, Palabra de Dios para todos, la traducción al lenguaje actual, la Reina Valera 1960, Reina Valera contemporánea, son buenas Biblias, son buenas Biblias. Y creamos en verdad que todo lo que Dios nos quiso revelar están entre esas dos tapas. Cuando nos inviten a estudiar evangelios apócrifos o deuterocanónicos, tengamos la certeza que esos libros no son inspirados, no son inspiración, no son inspirados por Dios. Yo quiero terminar, a grosso modo, pensando en la Biblia, en mi vida hoy, ¿sí? Y quisiera que te vayas anotando. Ahí pone alguien, podría hacer un tips para que el predicador pueda hacer un paréntesis y explicar o definir algún término poco conocido para los hermanos. Sí, me encanta eso, me encanta. Bueno, yo cada tanto en mis predicaciones uno tiene diferentes auditorios, ¿no? Cada vez que predica o cada vez que pone la palabra, y ustedes cada vez que se presenten a dar una enseñanza bíblica, van a tener un auditorio que quizás tiene más formación bíblica y teológica, quizás menos formación bíblica y teológica. Y uno, creo que como buen predicador, no quiero decir que yo lo sea, pero es lo que uno anhela, uno como buen predicador lo que tiene que intentar hacer es darle alimento a todos, que sea entendible para aquellos que quizás recién están iniciándose en el Evangelio, pero que al mismo tiempo sea nutritivo para aquellos que quizás tienen años en el Evangelio, y que todos puedan llevarse palabra rema, palabra profunda, palabra oportuna a sus casas. Amén. Bueno, le doy gloria a Dios por algunos comentarios. Muy bien, muy bien. Ese es el objetivo. Y a veces con algún tip de algún término en griego, con alguna concordancia, ayudándonos, eso llama la atención del auditorio y sin duda, es darle buenas semillas para que esos después también puedan cultivar. Hay un hermano de la iglesia
que yo aprecio mucho, Pablo se llama, y él habla acerca de la responsabilidad que tenemos los predicadores, los maestros, los pastores, de darle buenas semillas a los hermanos para que ellos también tengan buenas cosechas. Y yo creo que eso se logra, como decía Manu, con los tips, cavando profundo y cavando cada vez más hondo. Ahora, la Biblia todo muy bien, pero bueno, la Biblia en mi vida hoy. Y hay algunas frases, algunos conceptos con los cuales yo quisiera terminar. Y son los siguientes. La Biblia ha tenido más influencia en el mundo que cualquier otro libro y ha moldeado la historia de la civilización desde Oriente hasta Occidente. No hay libro en la historia que haya afectado tanto a las culturas, y afectado en el buen sentido del término, pero que haya afectado tanto la cultura en Oriente como en Occidente, como la palabra de Dios. Y eso es porque es palabra viva. Eso es porque es palabra viva. El primer punto, la Biblia es el medio por excelencia por el cual Dios decidió hablarnos. Un autor que a mí me fascina, John Stott, él dice, la Biblia es Dios predicando. ¿Vos querés escucharlo a Dios predicar? Entonces tenés que abrir tu Biblia. Charles Spurgeon dice, cuanto más cavamos en las Escrituras, más nos parecen una mina inagotable de verdad. Nosotros el año pasado teníamos un grupo de estudio bíblico y lo tenemos todos los años. Este es el primer año, al menos de que yo estoy en la iglesia, que no lo tenemos, pero tenemos clases de escuela bíblica y tenemos otros medios de formación bíblica, pero decíamos y reconocíamos esto en cada encuentro. Por más que nosotros creemos que estamos entrando en profundidades, como si fueran metiéndose uno adentro del mar, nos vamos dando cuenta que cuando alcanzamos cierta profundidad, bueno, la palabra de Dios es un océano inagotable. Siempre hay para cavar, siempre hay para extraer más y más contenido y palabra de Dios para nuestras vidas. La Biblia es también un medio para la santificación. Y yo quiero animarte, antes de seguir, siempre me gustaba terminar los grupos de estudio bíblico diciendo, bueno, ¿qué te llevas vos a tu casa? Así que anda preparando ahí para el chat, qué es lo que te estás llevando vos a tu casa, así lo podemos leer después entre todos. Y también nos bendecimos mutuamente. Todo lo que hablamos, ¿qué es lo que te llevas para tu casa? ¿Sí? Anda pensando y anda escribiéndolo ahí en un papelito, tenelo ahí medio escrito en el chat. Todavía no lo larguen. La Biblia es un medio para la santificación. Y miren, Juan 17:17 dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Un teólogo Moody dice, el pecado te aleja de la Biblia. Cada vez que pecamos, nos alejamos de la Biblia, nos alejamos de la palabra de Dios. Pero la Biblia también te va a alejar del pecado. Por eso la Biblia es un medio para la santificación. Pero no solamente eso, sino que Dios quiere transformar tu vida y mi vida por medio de su palabra. Por eso dice 2 Timoteo capítulo 3, versículo 16, todo lo que está escrito en la Biblia es el mensaje de Dios y es útil para enseñar a la gente, para ayudarla y corregirla y para mostrarle cómo debe vivir. Dios desea por medio de su palabra no solamente corregirte, enseñarte, sino mostrarte de la forma, de la manera que tenés que vivir. Dios no quiere que la Biblia quede meramente en un conocimiento intelectual. Dios quiere por medio de su palabra y en ese proceso interno que tu corazón sea tierra fértil para que su palabra dé el fruto que Él está esperando y que pueda transformar tu vida y que esa transformación pueda verse de alguna manera concluida en acciones. La Biblia no es simplemente un libro que se lee para informarse, se lee para transformarse, dice John MacArthur. Otro punto de la Biblia y nosotros hoy, la Biblia nos capacita para toda buena obra, ¿no? Dice 2 Timoteo 3:17, la continuación de este pasaje, dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Cuando se traduce ahí perfecto no quiere decir de alguna manera sin errores, no quiere decir que no se equivoca nunca, quiere decir, esa palabra perfecto se traduce como completo, a fin de que el hombre de Dios esté completo, enteramente preparado para toda buena obra. La palabra de Dios es palabra viva que nos capacita
para llevar adelante toda buena obra que Dios dispone delante nuestro para que hagamos. Toda la Biblia, y esto se trató la predicación del último domingo en nuestra iglesia, toda la Biblia me impulsa más y más que aprenderla, sobre todas las cosas, a ponerla por obra. Dios no quiere que el conocimiento bíblico tuyo o mío quede en un conocimiento intelectual. Dios anhela que la palabra, su palabra, transforme nuestros corazones, pero al mismo tiempo que la podamos poner por obras. Y esta es una frase que Dios ponía en mi mente en estos últimos días, que está un poco inspirada en un autor y un conferencista que se llama Víctor Cooper. Él la usa para otra cosa, pero pensándolo, a mí me gustaba utilizarla para esto. Y es leer más memorizar multiplicado por aplicar. Esto resulta en sabiduría y vida para nuestra vida. Leer más memorizar multiplicado por aplicar. Y esto resulta en sabiduría, que yo sea más sabio, que yo conozca, que yo sepa, que yo entienda, que yo sea entendido de las situaciones que estoy viviendo, pero resulta también en vida plena, vida abundante para mi propia vida. Y lo interesante de esta ecuación es que leer suma, es bueno leer, memorizar suma, es muy bueno memorizar, pero aplicar multiplica, Y el domingo cuando predicábamos ahí de Mateo capítulo 7, el final del Sermón del Monte, veíamos que la clave de la diferencia entre el constructor sabio y el necio, el que construye sobre la roca y el que construye sobre la arena, la diferencia no está en ir a Jesús porque los dos iban a Jesús, la diferencia no está en oír a Jesús porque los dos escuchaban a Jesús, la diferencia estaba en poner su palabra por obra. Por eso yo digo, leer es bueno, memorizar es muy bueno, pero aplicar la palabra de Dios multiplica. Por eso es que podemos afirmar que la Biblia es palabra de Dios. La Biblia es palabra de Dios. Contiene su palabra y su mensaje. Y no hay otro libro que pueda asemejarse a la palabra de Dios. Y es el medio por el cual Dios quiere que le conozcamos y sepamos todo lo que debemos hacer y esperar. Es el medio por el cual Dios quiere que le conozcamos a Él y que sepamos todo lo que debemos hacer y lo que tenemos que esperar. Y yo termino con este pasaje, Isaías capítulo 55, versículo 11. Y es mi anhelo, es mi deseo, para que mañana, junto con toda esta información que vimos en esta noche, todo esto que hemos quizás aprendido, que hemos refrescado, quizás que de alguna manera son conceptos que ya sabíamos, pero que nos ayudaron para volver a traerlos a la memoria. Quizás algunos lo sabían y esto fue como, diríamos, fragmentar, volver a poner cada cosa en el lugar que le corresponde. Yo anhelo que esto no quede en un conocimiento intelectual, sino que lo primero que anhelo es que cuando vos mañana vayas a tu palabra, a tu Biblia, la Biblia que vos tenés en tu casa, la palabra de Dios, vos te acerques a ella sabiendo que contiene todo el mensaje de Dios, todo lo que Dios te quiere decir. Ahí está el mensaje de Dios para tu vida. Y quiero que cuando vos abras tu Biblia, es mi anhelo, es mi deseo, que vos te des cuenta y reconozcas que no estás abriendo un libro común y corriente. Estás abriendo la palabra viviente, la palabra que está viviendo en este momento, la palabra de Dios que está viviendo en este momento hoy. Por eso, como esta palabra impactó los corazones de personas hace siglos atrás, como está viva, sigue impactando nuestros corazones hoy. Y termino con este versículo que es mi anhelo para tu vida y para la mía. Isaías 55:11 dice, lo mismo sucede con mi palabra. La envío y siempre produce fruto. Logrará todo lo que yo quiero y prosperará en todos los lugares donde yo la envíe. Es mi anhelo, es mi deseo, que la palabra de Dios produzca el fruto en tu vida, ese fruto por el cual Él la está enviando en el día de mañana, esta noche antes de irte a dormir. Que produzca el fruto
por el cual Él la ha enviado. Amén. 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 Muy bien. Bueno, terminemos de la forma que yo les digo que siempre me gusta. ¿Qué es lo que te llevas a tu casa? 3 o 4 comentarios y con esto cerramos, ¿sí? Ahí lo podés escribir en el chat, porque si hablamos quizás va a ser un poquito más largo. Es bueno leer varias versiones de la Biblia, me encanta. Yo creo que es la única forma de hacer un estudio profundo y serio de la palabra de Dios, es leyendo varias versiones. Así que María Sandra Reyes, espectacular, espectacular. Ahí puse en un comentario, a ver si lo puedo. A Dios gracias por permitirnos entender la necesidad de crecer en sabiduría e inteligencia que Él nos brinda por intermedio de su palabra y poder despertar líderes con pasión y amor por lograr, ahí se me fue, ahí está, con pasión y amor por lograr incentivar y despertar en escudriñar las Escrituras para luego ponerlas en práctica en cada momento de nuestras vidas, fruto del Espíritu. Ahí dice Matías, muy bueno Matías, que podamos apasionarnos mutuamente y transmitir esa pasión. Si bien podemos ver que la palabra de Dios fue inspirada por Dios para salvar al hombre, también es un mensaje salvador personal para mí. Me encanta, muy bueno. Andrea, lo que tomo es la utilidad de trabajar con distintas versiones de la Biblia, me sirve demasiado. Bueno, gloria a Dios por eso. La Biblia es Dios predicando, gracias al Señor por su palabra. Mariana, muy bueno. Santos dice, separar un tiempo diario de meditación bíblica y oración ayuda al crecimiento espiritual. Amén. Es una disciplina espiritual, sin lugar a dudas. Su historia y lo maravilloso que hubo y hay detrás de ella. Emma Larcón, Gabriela y Walter, gracias, que Dios los bendiga. Gisela dice, gracias por esta enseñanza, me llevo esta frase que dijiste, que la Biblia es un océano inagotable, amén, amén, yo estoy convencido que así lo es. Es muy interesante lo de aplicar con nuestro accionar y no solamente con guardar el conocimiento. Dice ahí Mari, muy bueno, Brenda y Nano, nos llevamos la importancia de saber que la Biblia es cristocéntrica de principio a fin, nos habla de Él, nos permite conocernos y acercarnos a Él en obediencia. Muy bueno, Damián Rufanach, no se trata, y ahí se me fue. Se me fue. Ahí está. Marcelo dice, gracias a Dios por su palabra, lindo estudiarlo en grupo, amén, es muy bueno, me encanta estudiar la palabra de Dios juntos. Damián decía, no se trata de un misticismo, escuchar la palabra de Dios, muy bueno. Nos llevamos la importancia de saber que la Biblia es cristocéntrica, ha sido muy edificante, bueno, le damos gloria a Dios por eso. Dios, si no leer la Biblia. Majo dice la importancia y la dicha que esta palabra viva y eficaz sea nuestro libro autoritativo. También recordaba la actitud de Esdras de estudiarla, meditar en ella, obedecerla. Y además lo que dice Romanos 10:17, es muy bueno. Manu dice interesante tema en relación a la Biblia. Ellen agradecida por las enseñanzas y de acuerdo en que la Biblia es la palabra viva y nos acerca día a día al Padre amado. Excelente, Ellen. Gloria a Dios. Gloria a Dios por eso. Bueno, ¿qué les parece si cerramos orando? Bueno, Dios los bendiga. Gracias. Gracias. Le doy gloria a Dios. La vida está hecha para compartir. Gracias por eso. Amén. Amén. Que lo que el Señor siembra en nuestros corazones siempre redunde en bendecir a otras personas, ¿sí? Que lo que Dios envíe a nuestro corazón en estos días, como leíamos recién en Isaías 55:11, esa palabra que Él envía, que dé el fruto que Él espera, y que ese fruto nos permita bendecir también a otras personas. Amén. Oramos, ¿sí? Padre amado, en el nombre de Jesús, es que te alabamos, te bendecimos, Señor, y te reconocemos. Señor, te reconocemos como un Dios bueno, un Dios que nos ama, un Dios que nos busca, un Dios que sale a nuestro encuentro y que cada día desea encontrarse con nosotros. Vos, Señor, cada día deseas hablar a nuestros corazones, deseas hacerlo por medio de tu palabra. Y, Señor, es en esta hora que primero te queremos pedir perdón, Señor. Porque si en verdad muchas veces clamamos y te pedimos que nos hables mucho, te decimos, Señor, hablanos, 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 te pedimos perdón por no ir a tu palabra, Señor, que es el medio por excelencia por el cual vos decidiste expresar tu mensaje, Señor. Y, Señor, es en el nombre de Jesús que queremos pedirte, Señor, que de esta charla, Señor, podamos salir motivados y movilizados a ser cada vez más
y mejores lectores de tu palabra. Señor, pero como decían mis hermanos, Señor, no queremos quedarnos en un mero conocimiento. Señor, queremos sumergirnos en aguas más profundas, Señor. Queremos atrevernos, Señor, a escudriñar tu palabra. Como decíamos, Señor, hace algunas semanas atrás, queremos gastar nuestras vidas leyendo tu palabra, Señor. Nada nos apura, Señor, nada nos corre. No tenemos tarea más importante que realizar que, Señor, conocerte más a vos, más y más a través de las Escrituras y darte a conocer a otras personas y hacer discípulos tuyos, Señor. En eso es lo que queremos gastar nuestras vidas. Señor, amamos tu palabra, te pedimos que llenes nuestros corazones de pasión, queremos estar apasionados por tu palabra y que este mes de la Biblia podamos ser intencionales en compartir tu palabra con otras personas. Señor, te amamos y te damos gracias por este tiempo. Yo bendigo la vida de mis hermanos, Señor, te pido que tu Espíritu Santo siga provocando en ellos el querer como el hacer, y que cada día, Señor, tu Espíritu Santo nos dirija hacia ese lugar de encuentro con vos por medio de las Escrituras. Te amamos y te bendecimos, Señor. Oramos en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, Dios les bendiga. Ahí los saludo a todos, les mando un abrazo. A los conocidos y no conocidos, los quiero mucho. Bendiciones del Señor. Y bueno, si el Señor lo permite, bendiciones. Un abrazo grande. Bendiciones, bendiciones. Dios los bendiga. Dios los bendiga a todos.